retos que existen cuando empezamos a utilizar nube pública, derivado a que realmente sabemos que existen un montón de beneficios al empezar a tener infraestructura en la nube, sobre todo beneficios económicos por todo el tema de mantenimiento y de operación de la infraestructura. El delegar toda esa gestión, el delegar todos esos costos a alguien más, realmente sí tiene muchísimos beneficios, ¿no? Sin embargo, hay puntos muy importantes que debemos de siempre recordar. Entre los que podemos destacar es el tema de la protección de los datos. Los datos no importan dónde estén, es algo que siempre tenemos que estar cuidando. Y hoy en día nos hemos dado cuenta que al comenzar a tener cosas dentro de la nube, lo que está ocasionando es que la superficie de ataque que tienen las diferentes personas maliciosas o malintencionadas, pues se incrementa. A pesar de que tienen una gran disponibilidad en cuestión de servicio, las nubes públicas, el tema de proteger el dato sigue siendo nuestra responsabilidad. Como agenda que vamos a platicar el día de hoy, vamos a estar viendo o explicando cuáles son los diferentes tipos de nube pública que existen y cuál es este tema de responsabilidad compartida. Son las pequeñas letras que existen dentro de los contratos que nadie leemos, seamos sinceros, nadie leemos, pero es algo que siempre debemos de tener muy en cuenta. Eso nos va a permitir tener como entrada, poder lograr comenzar a explicarles lo que en Sophos de todas las amenazas que existen en la nube y todos esos riesgos a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día. Y cómo al final los vamos a poder apoyar a minimizar esos riesgos con una solución que se llama Sophos Cloud Optics. Sin antes despedirnos, les queremos compartir una serie de recomendaciones. Realmente son sencillas. Sencillas al decirlas, yo lo sé, hay que hacer mucho trabajo para poderlas llevar a cabo, pero no queremos dejarlo nada más ahí, sino que ustedes puedan llevarlas a cabo conforme crean conveniente y preguntas y respuestas al final. Esto me da entrada para que yo les presente a Dani y Dani nos explique de manera muy sencilla esos beneficios que hablábamos al principio. ¿Por qué la nube pública? Correcto, muchas gracias, Luigi. Buen día a todos. Sí, como dice Luis, hablar de la nube ya da como oportunidades, ¿no? Increíbles para muchas de las empresas. Algunas están buscando agilidad, algunas están buscando ciertas funcionalidades, otros están buscando cierta capacidad, ¿no? Que le da a cada uno de los proveedores de nube. Pero para darnos una idea de lo que está pasando en temas de nube, esta gráfica, que bueno, a mí me gusta bastante, para darnos cuenta qué es lo que está pasando simplemente en un minuto, ¿no? De todos esos aplicativos que normalmente estamos utilizando todos en prácticamente todo el día, ¿no? Por ejemplo, como WhatsApp. Únicamente cada 60 segundos se mandan más de 29 millones de mensajes en WhatsApp. En el caso de Netflix son más de 87,000 horas de video. Se están mandando más de 156 millones de correos, ¿no? Entonces, definitivamente la nube nos da muchas oportunidades, ¿no? Y para darnos una idea, yo quiero que ustedes piensen, o bueno, se imaginen, hace unos años, ser el CEO de una empresa apenas iniciaba, ¿no? Para arrancar una empresa de este tipo, tenemos que pensar, bueno, ¿qué necesitaríamos, no? Y si pensamos en un modelo on-premise, pues de entrada estamos hablando que necesito tener varios data centers alrededor del mundo para poder tener toda la cobertura que hoy en día se tiene. Y esto implica, pues bueno, miles de servidores físicos, miles de racks, ¿no? Para estos servidores, muchísima capacidad de almacenamiento para toda la información, ¿no? Muchísimas bases de datos. Y esto realmente nos lleva a algunas preguntas, ¿no? Que yo creo que todos nos hacíamos hace un par de años cuando estábamos en este modelo on-premise, que era, por ejemplo, bueno, ok, ¿cómo sé cuál va a ser la demanda de los usuarios? ¿Cómo sé ese almacenamiento que voy a necesitar, ¿no? Y sobre todo pensando en que normalmente hablando de un modelo on-premise, pues se pagaba por adelantado. Entonces, ¿cuál era el costo que esto iba a representar?
Y les digo, ¿no? De entrada es, ok, ¿cuántos data centers necesito contratar? ¿En qué países? ¿Qué tipo de servidores? ¿Qué tipo de infraestructura? ¿Qué tipo de accesos, permisos, seguridad? O sea, esto lleva una cantidad increíble de preguntas. Y si esto, en cambio, ahora lo trasladamos a la nube, ¿no? Que aquí ahorita le voy a ceder la palabra a Luis, es justo todo esto que antes era sumamente complejo, la velocidad y la agilidad con la que la puedo hacer hoy en día. Válgame Dios. No, a los viernes le toca. Por ahí sí, si nos ayuda el resto con Si su mute, nos ayudan con el micrófono, por favor. Gracias, Dani. Yo creo que el beneficio más grande que obtuvo el CEO de Netflix es poder tener sus datos en cualquier lugar del mundo sin preocuparse del almacenamiento. El famoso Grow as you need, o lo que normalmente los proveedores de nube pública le dicen la elasticidad. Ese yo creo que es el gran beneficio que se tiene. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener una alta demanda, como es Netflix, de proporcionar un servicio, yo voy a tener que desplegar una gran cantidad de servidores, que en este caso le denominan instancias, en cuestión de segundos y hacerlas cada vez más robustas o más pequeñas, dependiendo el consumo que esté teniendo el público. Ese es el principal, ¿no? ¿Eso a qué nos lleva también? Que no importa en dónde estés, puedes estar en cualquier región del mundo y la nube pública te va a permitir quitar todos esos data centers, todo ese equipo físico, todos esos racks, todos esos pagos de energía, todos esos pagos de electricidad, de aire acondicionado, mantenimiento, los servidores virtuales, quitar todo eso y saber que si algo sucede en alguna región del mundo, el servicio se continuará brindando en otro lugar. Eso obviamente nos va a permitir también, Dani, minimizar todos los costos de operación y mantenimiento sobre las plataformas, no solo de virtualización, sino también de toda esa infraestructura física que va a poder mantener todos esos ambientes virtuales para poder crecer o decrecer bajo la demanda del servicio. Eso es a lo que se le denomina el escalamiento, ¿no? Exactamente, sí, y justo lo que tú dices es muy importante, ¿no? Porque hoy en día también esa agilidad o las empresas tienen como ciertos días, no sé, por ejemplo, todo el mes o bueno, mayor parte del mes están ocupando nada más 5 o 6 instancias de nube, ¿no? Pero viene el fin de mes, puede ser, no sé, si es una universidad, pues tema de inscripciones, ¿no? Al semestre, si es una empresa, puede venir su periodo de facturación. Y justo como bien tú dices, Luigi, va a empezar a crecer la demanda. Y obviamente la mayoría de las empresas no pueden decir, oye, te voy a pagar 25 servidores todo el mes, cuando la mayor parte del mes, el 90%, a lo mejor solamente utilizo 5, no los 25, ¿no? Y esto, como bien tú dices, es la agilidad que nos da la nube. Ahora, para todos aquellos que no están tan familiarizados y sobre todo, como decía Luis, ¿no? Aquí es muy importante este modelo de responsabilidad compartida, que es qué le toca al proveedor de nube y qué me toca a mí como cliente en temas de seguridad, ¿no? Pero para empezar hay que entender un poquito cuáles son los tipos de nube pública, ¿no? Ya que existe el famoso, bueno, Software as a Service, Platform as a Service, Infrastructure as a Service, ¿no? Y bueno, el modelo on-premise, que como vemos, que son los cuadritos azules, pues prácticamente la responsabilidad es 100% del cliente. Pero mira, para imaginarnos este tipo de nubes, Luigi, para hacer esta analogía, si yo, por ejemplo, el día de hoy digo, ¿sabes qué? A partir de hoy, bueno, voy a poner un negocio de termos de café, ¿no? Y que yo pueda empezar mi negocio, pero no tengo la capacidad, ¿no? De todo esto que veíamos, por ejemplo, en Netflix, el data center, las instancias, bases de datos, contratar gente, etcétera. Entonces, software as a service es, por ejemplo, Facebook. Si yo quiero empezar mi negocio de termos, pues a lo mejor utilizo una plataforma que ya está hecha, que yo no me tengo que preocupar por nada, simplemente de publicar la información y comenzar mi negocio, ¿no? Que me contacten y listo. Eso es un software as a service tipo Facebook, tipo Salesforce, cosas que ya están hechas, que nosotros no tenemos que meternos en temas de código, ¿no? Si ahora este negocio, ¿no? De lo que yo estoy vendiendo empieza a crecer y necesito contar con una base de datos de mis clientes o de mi inventario,
en ese momento yo ya puedo contratar lo que es una plataforma como servicio, en donde, por ejemplo, le diga a Amazon, a Azure, a Google, bueno, solamente quiero la base de datos, ¿no? Yo no voy a controlar ni el sistema operativo del servidor, yo no voy a controlar nada, simplemente voy a tener acceso a esa base de datos desde la cual poder extraer información. Eso es como servicio. O si yo, por ejemplo, tengo ya cierto código y simplemente quiero aplicarlo ya a una plataforma, contratar un servicio, un aplicativo, eso es plataforma como servicio. Sin embargo, si yo ya empiezo a crecer todo este tema de la venta, ¿no? De los productos, y ya necesito tener un servidor en el cual pueda instalar otros aplicativos, pueda estar ejecutando, no sé, Office, Excel, ¿no? Para estar haciendo ahí gráficos, reportes. Ya necesito una infraestructura un poco más grande. Cuando yo ya soy el dueño de ese sistema operativo, de las aplicaciones, de todo lo que está sucediendo, que tal cual yo administro ese servidor, eso es ya lo que se conoce como infraestructura como servicio, ¿ok? Y aquí es donde ya empieza la parte más crítica, porque es el tipo de nube que la mayor parte de las empresas utilizan y sobre todo, que es importante aquí entender es de qué me encargo yo y de qué se encarga el proveedor de nube. Como ya lo decíamos, el cliente es responsable de la seguridad en la nube. O sea, el cliente ya es responsable, y ahorita nos lo puede platicar Luigi, ya es responsable, como vemos aquí, de todo el tema de la clasificación de la información, ya es responsable de lo que suceda a nivel de los aplicativos, a nivel del sistema operativo, ¿no? Por ejemplo, parches de seguridad, ya es responsable de a quién le da acceso o a quién no, ¿no? Porque aquí siempre existe, o existía, no digo que sea en todos los casos, esa falsa creencia de, bueno, si yo contrato una instancia en nube pública, ya me despreocupo de todo y ya que se encargue el proveedor de nube. Y como vemos, pues la realidad es que no lo es. El proveedor de la nube simplemente se va a asegurar de su propia nube que esté disponible, que sea segura, pero ya todo aquello que yo subo a cada una de mis instancias, yo soy el responsable. Y por eso, como bien dice Luis, y cada uno de los fabricantes tiene su propio modelo de responsabilidad compartida. Entonces, es ese contrato o letras chiquitas que sí es bien importante leer para que si muchas veces, y lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo de la plática, llegan a caer en alguna anomalía, pues, ¿no? ¿Con qué cara le digo al proveedor, oye, por tu culpa me atacaron? Cuando la realidad es que nosotros somos esos responsables. ¿Es correcto, Luis? Es correcto, Dani. Fíjate que tocaste un punto bien interesante. ¿De quién es la culpa? La culpa va a ser de nosotros, porque el proveedor de nube, su responsabilidad es garantizar la disponibilidad del servicio que estás adquiriendo con él. Es decir, ellos van a mantener toda la infraestructura, la red, la capacidad de cómputo para que tú puedas tener tus instancias operando. Obviamente siempre hay ataques a Microsoft, a Google, a Amazon, es muy constante, pero su responsabilidad es evitar que esos ataques afecten su nube. Una vez que yo tengo ese servicio y generé mis instancias, es mi responsabilidad mantener ese sistema operativo actualizado, protegido. Los accesos hacia ese servidor también tienen que estar protegidos, porque al generar una instancia en nube pública, absolutamente todo Internet va a poder ubicar ese servidor. Y no solo eso, sino también los datos. Tristemente, los datos no los estamos protegiendo. Es muy importante que cada una de estas capas que estamos poniendo dentro de esa infraestructura, dentro de ese sistema operativo, cada una de ellas estén protegidos con algún control tecnológico que nos permita tener esa visibilidad de lo que está sucediendo para poder garantizar nosotros también el servicio que estamos brindando con las flexibilidades que la nube pública nos otorga. Entonces, recuerden, no importa en dónde esté el dato yo lo tengo que seguir protegiendo, va a seguir siendo mi responsabilidad. Es correcto. No, y esto que comentas, Luis, es sumamente importante, ¿no? Porque yo creo que también aquí hay distintas realidades. Hay atacantes que van precisamente por ciertos datos, y bueno, no me refiero a datos en particular, ¿no? Sino van por los datos en particular de una instancia, van por los datos de una empresa, del propio usuario para llegar a esto. Entonces, sin duda alguna, yo creo que ahorita también estamos escuchando una evolución impresionante de los ataques, ¿no? En particular el caso del ransomware, en donde ya seguimos viendo esta extorsión, pero sin la necesidad del cifrado, en donde ya estamos viendo que los propios atacantes están ocupando
herramientas que normalmente los pentesters con fines, digamos, de investigación, de poder ayudar a las empresas, de cerrar esos huecos de seguridad, pero el mismo atacante hoy está utilizando eso para encontrar 20, 30, 40 maneras de llegarle a una empresa. Y definitivamente la nube es también un área en la que también se están viendo muchos de estos ataques y por lo tanto, como bien tú comentas, Luis, pues es importante entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras platicar aquí un poquito de qué es lo que pasa, precisamente hablando del panorama de amenazas, perdón, pero en particular en la nube. Claro, Dani, fíjate que estás tocando un punto bien importante, que derivado al gran crecimiento que se tiene en los servicios de nube pública, las, y el andar cambiando las infraestructuras debido a su flexibilidad y todo, lo que nos hemos dado cuenta es que existe, como comentas, una gran cantidad de ataques. Y no solo en un tema de cifrado, obviamente sigue el tema de extorsión, que es el punto principal con el cual el atacante obtiene una gran ganancia, sino que algo que cabe destacar es que no importa realmente cuál sea el sector al que tú te dediques, siempre vas a estar expuesto, sobre todo a incrementar toda esa eh, superficie de ataque cuando nos estamos yendo hacia la nube pública. Lo que les estamos mostrando ahorita es una entrevista que le pedimos a una empresa conocida como Base on Born. Es una institución totalmente independiente y lo que hizo ellos fueron hacerle una serie de preguntas a 3,251 gerentes de TI en 26 países, en donde los hallazgos principales que podemos destacar es que todos tienen las mismas preocupaciones de seguridad por el tema que yo les decía, en donde realmente alojas los datos derivado a las diferentes cargas de trabajo que la nube pública nos otorgan. Esto también ha permitido que los atacantes estén cambiando constantemente de diferentes técnicas, de diferentes formas de extorsionar, de diferentes formas de atacar, conforme estos entornos han ido cambiando o se han ido actualizando. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que más le preocupa a estas personas que fueron entrevistadas? La visibilidad. El llevar información a la nube, el llevar nuestros datos a la nube, derivado de esa flexibilidad que nos otorga, llega un momento en el tiempo que se vuelve complejo el entender quién está haciendo qué en cada instancia o inclusive quién la prendió o quién la borró, derivado a esa flexibilidad que nos permite tener. Esto, obviamente, termina muchas veces con grandes brechas de seguridad que simplemente no sabíamos que algo había sucedido en particular. Ahora, Dani, no sé si tú nos quisieras ayudar un poquito a ahondar de las respuestas que empezamos a tener y de los diferentes datos que los encuestados nos arrojaron, que creo que son bastante interesantes. Sí, fíjate que sí, como bien comentas tú, en este caso fueron 3,521 encuestados, son 3,521 tomadores de decisiones del área de TI en empresas, como dice Luigi, a nivel mundial. De estos, bueno, 140 fueron específicamente en México. Y a nivel global, como bien tú dices, Luis, y dependiendo las necesidades que cada empresa tenga, ¿no? En este caso fueron empresas, algunas utilizan Amazon Web Services, otras utilizan Microsoft Azure y otras utilizan Google Cloud Platform, que son, pues bueno, las 3 nubes públicas más utilizadas a nivel mundial. Y como bien tú comentas, ¿no? Parte de las preguntas que se le hicieron a estas personas es, por ejemplo, bueno, si su organización ha sufrido un incidente de seguridad en los últimos 12 meses, y en particular si fueron incidentes de seguridad en la nube pública, ¿no? Y aquí, ahorita más adelante vamos a estar platicando de los retos que esto lleva. Luis ya mencionaba uno que es el tema de visibilidad, hay otros que es el tema de cumplimiento, accesos, ¿no? Porque la realidad es que muchas de las empresas hoy en día, y precisamente, bueno, en el acelere en el que ya vivimos, han crecido de manera desorganizada. Entonces, también muchas veces estos ataques se dan precisamente por malas configuraciones, ¿no? Entonces es algo que sin duda tenemos que cuidar. Y para que se den una idea de estos 3,521 personas, el 70% sí tuvieron una brecha de seguridad en la nube y definitivamente, como bien tú comentas, Luis, pues prácticamente el 100% hoy en día están ya más preocupados por el nivel de seguridad en la nube, precisamente por el tipo de ataques que se está viendo. Y de hecho, como decíamos, bueno, no importa si ustedes
migran a la nube sin importar cuál sea, van a seguir siendo un objetivo, ¿no? Y de hecho, aquí hubo también un ejercicio bastante interesante que se hizo por parte de Sophos, en donde se levantaron ciertas instancias tipo Honeypot a nivel mundial, y en menos de un minuto fue impresionante la cantidad de ataques que se dieron. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces pensamos ay, bueno, voy a subir la instancia, voy a publicar ya mi servicio, mi aplicativo, y hasta que no somos atacados no nos damos cuenta si hubo un error en el código, si dejamos un puerto abierto, si resulta que la persona que levantó la instancia pues tiene más permisos de los que debería, si de pronto no le ponemos password a un servidor, o si es, por ejemplo, un Linux y estamos utilizando root, ¿no? El usuario root por defecto. Entonces, definitivamente, estas organizaciones encuestadas precisamente aceptaron que, bueno, sí sufrieron incidentes. ¿Y qué tipo de incidentes, no? Y como vemos, pues bueno, el mayor porcentaje fue a través de malware, ¿no? Pero aquí estamos viendo ya temas de robo de datos, cifrado de información, cuentas clonadas, cuentas comprometidas. Entonces, esto también nos ayuda a entender cuáles son esos controles que tenemos que empezar a cambiar en la nube, que si ustedes hoy en día ya utilizan temas de nube pública, ya tienen ciertas instancias, pues precisamente puedan empezar a controlar esto, y sobre todo también con la agilidad que hoy nos da la nube, ¿no? De pronto estamos, el famoso DevOps, ¿no? Lo que es desarrollo y operación, una instancia en la nube puede estar cambiando constantemente en un mes porque cambiamos un código y la vuelvo a publicar, porque cierro un puerto y no, o sea, hay mucha agilidad también en los cambios que yo pueda estar realizando, y eso es parte de lo que la nube nos da, ¿no? En un ambiente físico, pues tendría que levantar un respaldo, si es, por ejemplo, tengo una golden image, tengo que rehacerla y a partir de ahí generar ciertas máquinas, ¿no? En ambientes virtuales. Entonces, los tiempos también que la nube está reduciendo son impresionantes, pero por lo mismo, muchas veces en ese acelere, pues dejamos puertas abiertas hacia los atacantes. Y la realidad es que hoy en día no nada más estamos en tema de nube, ¿no? O sea, los dispositivos móviles, los electrodomésticos, telefonía IP, realmente cada vez también le estamos dando más opciones al atacante de llegar a una empresa. Y sobre todo en el tema de las empresas, yo creo que normalmente lo que se ejecuta en la nube, pues son aplicaciones también de misión crítica, ¿no? Servicios, por ejemplo, de banca en línea, en donde prácticamente ahí radican todo el tema de transacciones o lo que mantiene viva las empresas. Entonces, yo creo que definitivamente es importante entender hacia dónde estamos yendo con la nube, pero también qué puertas traseras le estamos dejando al atacante, ¿no? No sé aquí, Luigi, si nos quieras platicar un poquito precisamente de eso, de cuáles son esas puertas traseras. Por supuesto, Dani. Fíjate que de las puertas traseras que normalmente se dejan y es parte del resultado de la encuesta, hay datos bien interesantes a destacar, que una de las principales situaciones que nos hemos dado cuenta al tener datos o instancias en nube pública es el tema de la protección hacia ese servicio que se está brindando vía web. Por lo cual el 44% de los encuestados confirmó que cuando tuvieron esas brechas de seguridad o esos ataques, realmente fue por un problema de mala configuración dentro de los dispositivos WAF o de los Web Application Firewall. Es más, yo creo que existen, eso no viene en la escuela, eso ya es una opinión personal, que yo creo que hay muchos servicios que se están brindando en nube que ni siquiera tienen instalado un WAF, ¿no? Entonces se vuelve realmente muy crítico porque el dato está totalmente expuesto. Siguiendo con el tema de malas configuraciones, el 66% de esos encuestados tuvieron una brecha derivado a que no hubo una buena seguridad, configuración en seguridad, perdón. ¿Qué quiere decir? Que el password era débil o no tenían un password o no estaba el puerto que debía de estar cerrado o que simplemente dijeron, bueno, subo la instancia y al rato lo termino, ¿no? Porque a lo mejor se acabó mi día laboral, no sé, realmente cualquier situación muy simple puso en un alto riesgo a todas estas empresas, a todos estos encuestados. Pero lo más crítico es que de los 3,521 personas encuestadas, el 33% sufrieron pérdida de credenciales. Eso es altamente crítico porque es un dato muy sensible
con el cual ahora el atacante puede hacer cualquier tipo de actividad, porque una de las situaciones más complejas que hemos visto en Sophos es que para que nosotros nos demos cuenta de que estamos siendo atacados, nos tardamos aproximadamente 3.3 horas, en donde en México se estima que son 16 horas lo que nos tardamos en darnos cuenta de un ataque. Entonces, sean 3 horas o sean 16, si el atacante tiene nuestro usuario y nuestra contraseña, va a poder hacer lo que quiera. Absolutamente le abrimos el zaguán completo para entrar a la organización. Sí, y fíjate que aquí, Luigi, lo que comentas es importante, ¿no? Porque también en la nube, cuando empezamos a sumar el tema de almacenamiento compartido, los contenedores, servicios de base de datos, hoy en día todas estas funciones serverless, todo el tema de infraestructura como código, todo este tema de DevOps que hablamos, se empieza a hacer una cadena en donde realmente empezamos a aumentar o a expandir esa superficie de ataque y por lo tanto también es más fácil que caigamos en esos errores de configuración, ¿no? Y de hecho, precisamente el manejo, por ejemplo, de identidades, el qué permisos le doy yo a un usuario, se ha convertido en un dolor de cabeza para la mayoría de las empresas, porque normalmente es, pues sí, genera un usuario administrador, empieza a crecer todo mi tema de instancias de nubes, por ejemplo en Google, ¿no? Que se llaman proyectos, empiezo a generar un usuario con accesos a cierto proyecto, algunos sí tiene a toda la nube, ¿no? Y de pronto nos damos cuenta que hay personas que tienen más accesos de los que deberían o menos, ¿no? No tienen ciertos permisos para usuarios, grupos, y normalmente, y esto es algo que sí hay que considerar, porque, por ejemplo, el 91% de los encuestados, a raíz de los ataques, se dieron cuenta que los usuarios precisamente tenían más permisos de los que necesitaban. Y, por ejemplo, que el 98% de los administradores no utilizaban un doble factor de autenticación. Entonces, si de alguna u otra manera el atacante llega a la empresa, se roba las credenciales, pues que al menos le hagamos el trabajo un poquito más difícil, ¿no? Que yo tenga este doble factor de autenticación, ya sea, bueno, con un token, vía correo, SMS, pero sí tenemos que empezar a pensar en esas capas adicionales que yo pongo en todo el tema de administración. Porque de hecho, uno de nuestros clientes una vez nos platicó, ellos utilizaban Google. Un día de repente amanecieron y les habían borrado instancias de su nube, ¿no? No tenían la forma de averiguar quién había accedido, quién las había borrado. Ahí fue donde se empezaron a dar cuenta, bueno, y quién tenía permiso, ¿no? De entrada, acceder a estas instancias y en segundo, para borrarlas, ¿no? A veces no nos damos cuenta quién tiene permisos de prender o apagar las instancias. Entonces, la escala realmente de las personas, ¿no? De forma individual, los usuarios o los grupos de acceso a ciertos servicios, muchas veces se hacen sin pensar, ¿no? Como por simplificarlo, pero definitivamente es algo que tenemos que empezar a cuidar. Y sobre todo hoy en día, como ya lo platicábamos, que una de las amenazas más conocidas, también en la nube se está dando, es el tema del ransomware, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues bueno, precisamente el ransomware también está afectando temas de nube pública, no nada más a nivel global como lo estamos viendo en estas gráficas, sino a raíz también de distintos ataques, de distintas encuestas, investigaciones hechas por Sophos Labs, por también alianzas, ¿no? Como en esta con Benson Bourne. Nos hemos dado cuenta que en México también el tema de los datos en nube pública están siendo un objetivo para los ciberdelincuentes. Entonces, definitivamente esto es algo que tenemos que tomar en consideración. Y sobre todo, no sé, Luis, bueno, tú qué también información tienes. La mayoría de las empresas yo tengo entendido que hoy en día no están utilizando nada más un proveedor de nube. No sé si esto es correcto. Es correcto, Dani. Fíjate que como parte también de los resultados de las encuestas que hemos realizado, las empresas que están yendo a nube pública en realidad tienen dos tipos de servicio, lo cual realmente hacer una gestión de la multinube se está volviendo un tema derivado a que cada nube tiene su propia forma de ser administrada. Entonces, muchas veces el llevar a cabo un tema de adquisición multinube pública para brindar servicios está muy ligado a temas de operación, a temas de desarrollo,
a temas de disponibilidad, ¿no? Lo cual hace que operativamente a lo mejor sea sencillo con esos beneficios, pero el otro lado de la moneda es la gran complejidad que tiene el poder administrar dos nubes con totalmente infraestructura independiente y totalmente separada. Y si sumamos los riesgos de que muchas veces no sabemos el tipo de rol, el tipo de perfil que tiene un usuario en particular, ahora imagínate tenerlo dos o tenerlo tres veces o más, porque inclusive hay clientes que manejan prácticamente todas las nubes públicas que se tienen actualmente en servicio. Entonces, realmente es un tema que mientras más nube yo tenga que administrar, el riesgo al que estoy expuesto es todavía muchísimo mayor. Y como lo platicabas anteriormente, Dani, el tema de que las organizaciones utilicen una o múltiples nubes realmente nos ayuda a entender que no importa la cantidad. Si se fijan en la pantalla, siguen siendo exactamente los mismos tipos de ataques y de desafíos a los cuales se están enfrentando cada una de las organizaciones que utilizan nube. No importa cuál sea, simplemente la única diferencia es que si tengo más nube, estoy todavía muchísimo más expuesto, ¿no? Que es lo que nos está mostrando la gráfica aquí. No sé si quieras complementar algo, Dani, con esto. No, fíjate que nada más acá, como bien decíamos, pues bueno, estamos viendo aquí muchas estadísticas a nivel global, pero yo creo que aquí a muchos es donde nos preguntamos, bueno, pero ¿qué está pasando en México, no? Y como bien comentas tú, el promedio de las empresas están utilizando más de dos nubes, ¿no? Como veíamos, bueno, sí, el promedio son dos, pero muchas veces hoy en día estamos viendo que a lo mejor la empresa tiene todos sus servicios críticos en AWS, pero también tiene como cierto backup en Amazon y están empezando a experimentar con Google, ¿no? Como decíamos, te ofrecen distintas funcionalidades, agilidad, costos, servicios asociados, temas de reporteo. Cada nube ofrece distintas funcionalidades y las empresas están por eso utilizando cada vez más, no solamente un proveedor de nube, están utilizando temas de infraestructura como código, haciendo sus propios desarrollos, etcétera. Y en México, de hecho, el 70% de las empresas, pues bueno, ya hoy en día se está viendo que a lo mejor no tienen todos sus servicios en nube, pero están empezando a experimentar, ¿no? Y el 74% de estas empresas encuestadas, que les decía eran 140, sí sufrieron incidentes de seguridad en nube pública en los últimos 12 meses. Y de hecho, como les decíamos aquí, la mayor parte de los ataques, de hecho más del 90%, en México es un 81%, pero a nivel global o en promedio general es más del 90%, los ataques de un error de configuración. Y precisamente como Luis nos estaba platicando, si yo tengo que preocuparme por administrar tres consolas, por conocer tres maneras de trabajar de cada uno de estos proveedores, de configurar políticas de manera diferente, si además hoy en día esto lo sumamos a que yo tengo que cumplir con ciertas normativas. Y hoy en día las empresas no nada más tienen que cumplir con una normativa, ¿no? Por un lado es ISO 27000, no sé, PCI, resulta que tengo conexión o integración, bueno, con una empresa a nivel europeo, entonces es GDPR y ley federal, perdón, de protección de datos. Entonces empezamos a sumar todo este tema de normativas, empezamos a sumar todo el tema de los servicios, empezamos a sumar un montón de cosas, pues definitivamente, como bien nos platicaba Luis, es muy fácil caer en estos errores de configuración. Y como bien Luis lo comentaba, hoy en día una de las preocupaciones más grandes que tienen los clientes es el tema de la seguridad de la información, el data security, porque si bien 18% tuvieron robo de credenciales, la mayor parte de los ataques están llegando precisamente al robo de información, en donde pues ya ponen en jaque a las empresas por información sensible robada, ¿no? De clientes. Y esto pues afecta mucho la reputación, ¿no? A la empresa como tal en temas de inversionistas, en tema de clientes. Es realmente algo muy, muy importante. Y definitivamente eh, esto, pues bueno, sí está afectando, como vemos, México. Y para que se den una idea, el costo promedio hoy en día de un ataque en México es de alrededor de 8 millones de pesos. Entonces, como vemos, y bueno, aquí creo que definitivamente hay que hablar un poquito, como decía Luis, pues bueno, ¿cuáles son esos retos de seguridad en la nube? Y no sé, igual aquí, Luis, si quieras complementar con algo o platicarnos precisamente, bueno, cuáles son esos beneficios que normalmente los clientes buscan al irse a la nube.
Claro, Dani. Antes de entrar a ese tema y al tema de los retos, yo creo que es muy importante dejar en claro que el problema no es que te hayan hackeado, que te hayan vulnerado. El problema realmente son todas las consecuencias que vienen después de haber sufrido ese ataque. Y ya lo comentabas, ¿no? Un costo de más o menos 8 millones de pesos en promedio para saber que o recuperar tu información o recuperar tu servicio realmente es un costo muy, muy, muy alto y pues, inclusive podría ser hasta más, ¿no? Va a depender mucho del tipo de servicio, el tipo de dato y el tiempo que no estés brindando ese servicio, ¿no? Son costos muy, muy altos. El impacto y las consecuencias de haber sufrido una brecha realmente son muy altos. Y en temas de los retos que nosotros en Sophos vemos, fíjense que una de las cuestiones que en Sophos constantemente estamos haciendo es el ayudar a nuestros clientes a proteger todo lo que les importa sin importar en dónde estén. Es decir, ya sea on-premise, ya sea nube pública, para que en el momento que decidan comenzar a trasladar los recursos o la infraestructura e inclusive sus datos, siempre estén protegidos y seguirlos apoyando, yo creo que en 3 puntos principales, Dani. En el costo, en la agilidad y en el tiempo de poder estar brindando los servicios, que yo creo que eso es lo que ellos buscan, eso es lo que realmente buscamos. Pero nosotros los vamos a acompañar en ese camino para estar protegiendo cada uno de esos datos. Y entrando, Dani, en el tema de los desafíos de nube, no sé si me ayudas a cambiar el slide, Dani, por favor. Eh, Tenemos realmente aquí varios desafíos y nosotros en Sophos tenemos una solución que se llama Cloud Optics. Cloud Optics es una solución de Sophos la cual fue diseñada para abordar los 3 desafíos principales en nuestra ruta de migración hacia la nube. La visibilidad, el cumplimiento y obviamente seguir protegidos de todos esos ataques que constantemente estamos viendo, ¿no? Que es algo que todos los días están. En la cuestión de visibilidad, yo creo que lo primero que debemos de tener en cuenta es que los entornos multinube, como ya lo platicábamos, se vuelve un tema bastante complejo de gestión porque nos va a evitar tener un punto único de gestión. No vamos a tener la capacidad de ver qué pasa en una instancia o qué pasa en la otra instancia o inclusive entre nubes, porque no hay comunicación, son maneras de trabajar diferente, infraestructura diferente, en donde que los clientes puedan alojar sus datos o sus activos con toda confianza, realmente se va a volver un tema complicado, porque si no veo lo que pasa entre las nubes o entre las instancias, pues cómo yo voy a poder tomar diferentes tipos de decisiones. Y no solo eso, si también nosotros estamos teniendo que dar un cumplimiento a alguna norma internacional o inclusive a una política interna, es cómo yo voy a poder estar midiendo que todas esas cargas de trabajo que estoy metiendo en la nube y todos esos datos que están viviendo allá, yo los pueda configurar de forma adecuada para asegurar que todo lo que me están pidiendo, ya sea un interno o sea un externo, realmente esté dado conforme esos lineamientos. Eso se vuelve un poco difícil debido a la naturaleza dinámica que tienen las nubes, derivado que están cambiando constantemente, suben, crecen, hay más instancias, ahora hay menos, más recursos de cómputo, ahora menos. Eso se vuelve realmente complicado. Y va un poquito relacionado al tema de visibilidad, porque si en unos segundos de pasar a 2 servidores virtuales, ahora tengo 30, ¿cómo voy a poder estar administrando esos servidores en tan poco tiempo? Realmente no hay capacidad humana para poderlo realizar. Y por último, Dani, te les quiero comentar que el tercer desafío que vemos es la respuesta. La respuesta es cómo voy a estar enfrentando cada uno de los problemas relacionados a seguridad de forma proactiva y conforme en la medida que vayan sucediendo. Esto es porque los ataques cada vez son más sofisticados y dirigidos, como tú bien lo comentabas, Dani. Si hablamos relacionado a ransomware, si a mí me llegaron a cifrar algún dato o ciertos datos, significa que pasaron una serie de cosas a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, pero significa que hubo un atacante dentro de la organización estudiándonos, entendiendo cómo operamos, qué controles tecnológicos de seguridad aplicamos para que pueda él tomar la decisión
de cuál es el dato crítico de poderlo cifrar y extorsionarnos sin ser detectados o haberse brincado todos esos controles tecnológicos de seguridad. Eso es a lo que decimos que cada vez están más sofisticados y más dirigidos. Si te cayó un ransomware, significa que pasaron muchas cosas previas a que llegara eso y no nos dimos cuenta de eso. ¿Eso qué quiere decir? Que la misma superficie de ataque se ha estado expandiendo, ¿no? No quiero ser reiterativo en ese tema, ya lo hemos platicado a lo largo de esta pequeña charla, pero son cosas que están sucediendo. Cada vez hago que los datos estén más expuestos al estar dentro de la nube pública. Eso hace que obviamente toda la gente de TI se vuelva prácticamente imposible poder estar respondiendo a cada uno de los eventos, sobre todo si no me doy cuenta de ellos. Exactamente, Luis. Sí, como bien tú dices, ¿no? Se vuelve una tarea muy manual y pues bueno, es imposible responder con la velocidad con la que van hoy en día los atacantes, ¿no? Y como bien tú comentas, pues bueno, precisamente por eso es que surge este producto de Sophos, esta solución, que es un Cloud Security Posture Management, que es Cloud Optics, ¿no? En donde precisamente vamos a estar resolviendo estos tres retos, ¿no? Que tú bien nos comentas, que bueno, es el tema de visibilidad, en donde ahora sí podemos tener esta visibilidad continua, temas de cumplimiento, respuesta, ¿no? Pero para platicarles un poquito de esto, pues bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia de mostrarles directamente cómo se ve en la consola de Cloud Optics para precisamente lograr esa visibilidad, que si llega a haber alguna anomalía en mis instancias, yo pueda recibir alertas en tiempo real. Y de entrada, como platicaba Luis, ¿no? Si yo estoy utilizando un tema de multinube, hoy en día tengo que acceder a 3 consolas, suponiendo que utilizaran las 3, Amazon, Azure y Google. Estoy hablando de acceder a 3 consolas. Normalmente no tengo visibilidad del inventario de máquinas que tengo en temas de host, en temas de networking, los grupos de seguridad, reglas, puertos, etcétera. Entonces, de entrada es parte de lo que nos va a empezar a resolver Cloud Optics, porque es una plataforma multinube. Desde la misma consola, que es una consola en la nube que se integra a Sophos Central, que es la consola de administración de todos los productos de Sophos, yo puedo estar monitoreando aquí todo lo que está sucediendo con mis instancias. Por otro lado, uno de los grandes retos de los que ya hablábamos es todo el tema de administración de los accesos de los usuarios. Entonces, gracias también a Cloud Optics, yo puedo tener conocimiento de cada uno de mis usuarios, hacia dónde tienen permisos, si tienen permisos, por ejemplo, de acceder a las bases de datos, a las instancias, a los servicios, con qué roles cuentan, ¿no? Para que precisamente cuando yo llegue a ver ciertos cambios o ciertas detecciones, pueda identificar de manera inmediata qué usuario es el que realizó estos cambios, qué permisos tiene, si tengo que hacer algún cambio, bueno, claramente ya voy a ir a mi consola del propio proveedor de nube, ¿no? Porque como decíamos, pues bueno, Cloud Optics es más bien un tema de monitoreo, no es que a partir de ahora ya de aquí yo prenda y apague las máquinas, sí se sigue siendo tarea del proveedor, pero que si llego yo a identificar algo anómalo, lo pueda conocer de manera inmediata y no que me entere hasta que mis clientes no pudieron acceder, hasta que el servicio ya no estuvo disponible, hasta que ya tengo quejas por todos lados en redes sociales, ¿no? Y hablando de estas anomalías, es importante entender, porque también parte de lo que Cloud Optics tiene hoy en día es el tema de inteligencia artificial. Todos nuestros motores de Deep Learning, que funciona basado en redes neuronales, también tienen la capacidad de decirme, oye, por ejemplo, tus instancias normalmente reciben conexiones únicamente de México y, no sé, de Colombia, pero hoy en día estamos viendo que se está intentando acceder desde una IP que está en Alemania, ¿no? Entonces, pues definitivamente son banderas que tenemos que empezar a levantar para que ustedes puedan recibir todas estas alertas, que reciban no nada más el alerta, o sea, lo que se identificó, sino también el, bueno, cómo lo puedo remediar para tomar acciones de manera rápida, de manera inmediata, cuáles son todas las instancias que pudieran estarse viendo afectada por esta alerta, tener toda la información de esa instancia y sobre todo también tener todos los logs de qué es lo que está sucediendo, para que si el día de mañana casos como el del otro cliente, oye, me eliminaron una instancia, bueno, quién fue, quién estaba accediendo, quién tenía los permisos, en qué momento pasaron cada una de estas cosas, y que todas esas alertas de alto riesgo, también yo pueda ver cada detalle. Por ejemplo, si estoy recibiendo en este caso una alerta de alto riesgo en una instancia,
pueda conocer cuál es la razón, o sea, ¿por qué me estás alertando? Y aquí, por ejemplo, nos menciona que es porque, bueno, no se tiene ese doble factor de autenticación, ¿no? Pero hablar muchas veces de estas alertas no es nada más en temas de seguridad, en temas de ataques, como ya lo decíamos y nos lo platicaba Luis, uno de los retos más grandes que hoy en día tienen las empresas es el tema de cumplimiento. Ya lo mencionaba Luis, no, ¿cómo aseguro lo que no puedo ver? Y Cloud Optics precisamente resuelve todos estos retos porque tiene plantillas predefinidas para cada una de las distintas normativas, ¿no? Conocidas a nivel mundial, como PCI, ISO 27000, el CIS Benchmark, GDPR. Tiene ya un montón de reglas predefinidas, de plantillas más bien predefinidas, de manera que en el momento que yo levante una instancia, como decíamos, con esta agilidad y con esta velocidad con la que yo puedo levantar o bajar instancias, que automáticamente a mí me diga cada una de las máquinas que no estén en cumplimiento, porque dejaron un puerto abierto, porque cierto protocolo también está abierto, como decíamos, porque no le puse password, porque no habilité este doble factor de autenticación. Todo aquello que a mí me lleve a incumplir, ¿no? Estos controles o subcontroles, dependiendo la regla, yo lo voy a tener de manera inmediata y en tiempo real. Entonces, definitivamente Cloud Optics viene a resolver todos esos retos de seguridad de los que Luis nos hablaba de manera muy simple, tal cual yo selecciono cuál es la nube que estoy utilizando, cuál es la normativa con la que tengo que cumplir y que automáticamente a mí me diga cada una de las instancias en dónde no cumple, qué control es el que no cumple, cómo lo resuelvo y que de esa manera ya yo no me tenga que esperar a que alguien se queje, sino que lo pueda recibir de manera inmediata, tenga los reportes de qué es lo que está sucediendo para cada una de estas normativas, para cada una de mis nubes, para grupos de instancias, ¿no? Porque también la realidad es que hoy la mayoría, pues si bien está utilizando nube, pues también tiene ciertos grupos de seguridad, ¿no? Como estas redes virtuales, vamos a decirlo, pero bueno, en temas de nubes, ciertos permisos, ciertas ubicaciones geográficas también, ¿no? Ya con el ejemplo de Netflix lo veíamos. Y la nube precisamente nos da eso. Entonces, también que en todo momento ustedes puedan conocer cuál es esa postura de seguridad, qué es lo que está sucediendo con la nube, que pueda tener reportes y que incluso estos reportes, pues yo los pueda personalizar, ¿no? Y también, sobre todo, que si yo estoy teniendo no nada más la administración de mi nube, sino que también quiero hacer integraciones con terceros, por ejemplo, para el levantamiento de tickets, ¿no? Un tipo Jira, ServiceNow, si quiero hacer integración, por ejemplo, con mi SIEM, también Cloud Optics nos permite hacer esto, hacer todas estas integraciones, muchas de ellas ya vienen predefinidas. Para el resto, y es muy fácil, hacemos integraciones a través de API. Entonces, definitivamente, y les digo, bueno, esto fue únicamente un pantallazo de todo aquello que ustedes pueden resolver hoy en día con un Cloud Security Posture Management como Cloud Optics y que entonces pues ya se eviten todos esos dolores de cabeza, errores de configuración, que como vimos es el número uno para caer o ser víctimas de los ataques, temas de cumplimiento, o sea, que yo no venga y hasta que el auditor ya me quiera multar, sepa que tenía que hacer ciertos cambios, ¿no? Al contrario, que podamos hoy en día ser mucho más proactivos en el tema de la seguridad, ¿no? Que si, por ejemplo, también ya tengo que proteger una de estas instancias, bueno, ahí ya también puedo aplicar todo el tema de server protection, si necesito poner un firewall a nivel de la nube, que también lo puedo hacer, ¿no? Son otros productos de Sophos, pero que al final existe integración entre ellos y que toda esta seguridad en capas, pues bueno, realmente la empiece a visualizar, ¿no? Como ya nos platicaba Luis, la superficie de ataque es cada vez mayor. Y si yo creo, ¿no? Y es esa falsa creencia de, bueno, si con un producto voy a resolver todo, definitivamente no, pero sí necesito que cada producto que yo ponga, pues empiecen a comunicar entre sí y que cada vez esta seguridad sea como más automatizada, ¿no? Nosotros le llamamos que es como poner en piloto automático la seguridad. Así que bueno, eso es Cloud Optics, es parte de lo que queríamos platicar, pero antes de cerrar, y como bien lo decía Luis, y acá le cedo la palabra, pues también hacer ciertas recomendaciones, ¿no? No sé acá, Luigi, si nos quieras platicar al respecto o también si quieres complementar algo de lo que vimos de Cloud Optics. Gracias, Dani. Yo creo que sí es importante tener en cuenta estos diferentes retos a los cuales o nos estamos enfrentando o nos enfrentaremos al irnos a nube pública y que sepan que existen soluciones en el mercado como la de Sophos que les va a permitir tener realmente esa visibilidad que en un único punto de gestión vas a entender todo lo que está pasando con una
o multinube, ¿no? Eso es algo bastante interesante. Y como les comentábamos, además de poder platicarles un poquito de nuestra solución, yo creo que existen cosas que son realmente sencillas y siempre debemos de tener en cuenta. Y es por eso que les queríamos platicar una serie de recomendaciones. Y yo creo que la primera de todas ellas, y es la más importante, es que debemos de estar conscientes de que en algún momento vamos a ser atacados. Sobre todo si estamos en nube, sobre todo si nuestro dato está totalmente expuesto hacia Internet. Recordemos que existen, como dicen en el FBI, dos tipos de empresas. Las que ya fueron atacadas y las que están siendo atacadas y no lo saben. Y ese es el punto principal en el tema de seguridad. Tenemos que tener esa madurez de entender que en algún momento nos va a suceder y eso nos va a permitir empezar a crear estrategias de cómo voy a reaccionar en el momento que esto esté sucediendo. Esa es la recomendación principal, yo creo que les podemos dar. La segunda, a pesar de que estemos en nube, son servidores, son servicios y eso lo tenemos que proteger. Es decir, hay que instalarle un antivirus, hay que instalarle una solución de EDR, hay que instalarle una solución a nivel endpoint, la cual me ayude a estar protegiendo el sistema operativo, que me ayude a estar protegiendo el dato que vive en ese servidor. La tercera, Dani, si me puedes ayudar ahí dándole ahí. Perdón, Gracias, Dani. pensé que sí estaban todas, perdóname. Lo estoy viendo acá en mi compu, pero va con delay. No te preocupes. La tercera es, hay que proteger el dato, no importa en dónde esté. Siempre tenemos que estar pendientes de que ese dato esté bien protegido. Es decir, ¿quién tiene acceso a qué? Y una vez que tiene acceso, ¿qué es lo que puede hacer? Esos son los famosos roles y permisos de los diferentes usuarios. No todos tienen por qué ser un root, no todos tienen por qué ser un administrator. Eso es bien importante. No pongamos un dato en un recurso compartido y le pongamos permisos full everyone, porque entonces va a empezar a haber problemas. Siempre tiene que existir una buena segregación de roles para evitar que el dato sea exfiltrado, el dato sea robado, e inclusive en un proceso de investigación va a ser mucho más sencillo identificar el usuario para saber qué rol tenía. Porque si todos somos administrator o todos somos root, pues realmente nunca vamos a saber quién hizo qué o cuándo lo realizó. También es muy importante que continuamente estemos revisando todas las configuraciones que tenemos en la nube. Como les decíamos, por la elasticidad que tiene la nube, por la facilidad de poder crecer o decrecer, imagínense que tengamos un puerto abierto que no debería de ser y en ese momento se incrementa la utilización del servicio y en lugar de tener 2 servidores con ese puerto abierto, ahora tenemos 60 servidores, lo cual pues, sí, obviamente va a ser un incremento de un posible ataque a grandes cantidades de riesgo que puede llegar a ocurrir. Las 5 que les puedo platicar es muy importante que estemos administrando nuestra nube siempre de forma proactiva. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de asegurar que los niveles de protección que tienen los equipos siempre sea el adecuado. Debemos de estar revisando cada una de estas instancias, cada una de estas máquinas virtuales que realmente no tengan algún tipo de amenaza, que la configuración esté totalmente puesta como tiene que ser, es decir, un monitoreo continuo sobre todo lo que está sucediendo en el ambiente virtual. 6. Hay que proporcionar acceso remoto seguro, es decir, utilicemos doble factor de autenticación o multifactor de autenticación si todavía es posible. Siempre tengamos esa capacidad para que las personas que tienen que hacer algún tipo de administración, gestión u operación en los ambientes virtuales o en algún tipo de dato crítico tengan la capacidad de conectarse de forma segura, inclusive hasta por una VPN, que no sea directo desde Internet, que sea una VPN. El 7, hay que implementar protección en capas. Esa es una muy buena práctica de seguridad. Tengamos en cuenta que hay diferentes puntos de controles que debemos de administrar, que debemos de proteger, y cada uno es una capa. El dato, el sistema operativo, es la última capa de protección. Si llegó una amenaza al dato o al sistema operativo, significa que todos nuestros controles adicionales fallaron. El antivirus es la última línea de defensa. Siempre debemos de pensar de esa forma.
Algo que también es muy importante, que no es parte del tema de la nube, sin embargo es por la disponibilidad y la facilidad que brinda la nube, es el famoso Zero Trust. Ya realmente no existe un perímetro. Y es por eso que debemos de proteger el dispositivo, debemos de proteger el dato, debemos de proteger al usuario para evitar que sucedan cosas y se vuelvan realmente incidentes que afecten a la operación de las organizaciones. Y por último, es muy importante que siempre leamos los contratos que estamos teniendo con nuestros diferentes tipos de proveedores de nube pública. Recordemos, hay cosas que dependen de nosotros, hay cosas que dependen de ellos. Lean esas pequeñas letras. Es lo que platicábamos al principio, la responsabilidad de la seguridad compartida. Ellos van a garantizar que el servidor, la instancia, siempre esté disponible, pero el sistema operativo, el aplicativo y el dato es totalmente nuestra responsabilidad. Dani, no sé si quieras complementar con algo. No, muchas gracias, Luis. Yo creo que como bien dices, pues bueno, hay que seguir estas recomendaciones y utilicemos o no nube pública, pues precisamente pensar, ¿no? Que podemos ser víctimas de un ataque y más bien ponernos a pensar si estamos o no listos para responder ante estas amenazas. Así que, pues nada, por mi parte es todo. Más bien ahí, no sé, Vania, Fer, si tengamos consultas. Muchas gracias, Luigi, también por esas recomendaciones. Gracias a ustedes. Pues no sé si en el chat no han puesto nada. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda. Si quieren más información, también pueden dejarnos su correo electrónico, igual ahí en el chat, o alguien que quiera abrir su micrófono y comentar algo, adelante. Creo que todo quedó muy claro. Exacto. Sí, creo que sí. A ver, ya alguien escribió. César, ¿cómo se dimensiona? ¿Por instancias o proveedores? Sí, es correcto. Se dimensiona por instancias sin importar los proveedores que ustedes utilicen. De hecho, el paquete más chiquito, bueno, te soporta hasta 25, entonces tú puedes tener 10 en Amazon, 5 en Azure, 3 en Google, no importa, ¿no? O sea, con esas 25 vas a estar cubierto. Ok, puso, ok, son por lotes. Correcto. Carlos Buentello nos escribió una pregunta, pero no ha escrito su pregunta. Ah, ya, ¿se comercializa sin hardware de Sophos? Sí, esto es 100% nube. No necesitan ningún hardware y de hecho tampoco necesitan instalar agentes. Es una solución agentless. Simplemente se tiene que ejecutar un script para la integración principal. Este script, pues, bueno, se ejecuta en una instancia de la nube que ustedes utilicen, en una en Amazon, otra en Azure, otra en Google. Y ya de esta manera nosotros vamos a poder extraer ya toda la información hacia Optics, pero es la ejecución, les digo, únicamente en una instancia. Entonces, pues bueno, sí o sí es 100% nube. Ok, que creo que se contestó un poco porque preguntó después César, ¿es servicio en la nube de Sophos o un tercero? Sí, es totalmente de Sophos. Ok, gracias, Poli. Listo, creo que no tenemos, ambos ya pusieron gracias, creo que no tenemos más preguntas. De cualquier manera, aquí vamos a dejar la sesión 2, 3 minutitos más a partir de que salgan todos, por si alguien quiere poner su correo electrónico para más información o quieren alguna sesión posterior a esto. Perfecto. César está escribiendo otra cosa. Una vez instalado o corriendo el script, pueden creo que no ha terminado su pregunta. Una vez instalado o corriendo el script, la nueva instancia, una nueva, ¿cómo la integras? Nosotros nada más tenemos que hacer la ejecución de un script para traernos ya toda la información de la nube. Entonces, no importa cuántas instancias suben, bajen, nosotros vamos a estar viendo toda esa información en tiempo real. Porque realmente lo que traemos es toda su infraestructura de nube, no es nada más las instancias activas. Todo, lo que vaya creciendo, lo que se vaya eliminando, las que están apagadas, prendidas, todo lo vamos a estar visualizando.
Perfecto, Dani. Muchas gracias. No, Ok, al contrario, pues gracias a pues ustedes y bueno, también como dice Fer aquí, cualquier cosa, pues a través del equipo de Nexis nos pueden seguir nos pueden seguir llegando las preguntas y con gusto las respondemos. sí, sí, así es. Cualquier otra cuestión que tengan, nosotros estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por su tiempo, Fer, Luis. Gracias a todos por conectarse con nosotros y pues cualquier duda aquí vamos a estar. Claro que sí. Muchas gracias, Vania. Que tengan buen día a todos. Buen día a todos. Gracias, Hasta Vania. luego. Gracias, Fer. Gracias, Dani. Buen día a todos. Gracias, chicos, cuídense.